Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de YouTube y esta vez venimos a hacer un tag del escritor. Bueno, gente, supongo que todos conocéis la dinámica de cómo funciona un tag, ya sea del escritor, del lector o de lo que sea. Básicamente, tenemos una serie de preguntas, yo las he encontrado en internet, he ido reuniendo unas cuantas que me han llamado la atención, que obviamente tienen que ver con escribir, y las he juntado y las voy a ir respondiendo en este vídeo, pues para que nos conozcamos un poco más, para que conozcáis mis procesos y de una forma mucho más dinámica, así que bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cuándo empezaste a escribir y por qué? Yo empecé a escribir de muy pequeño, ¿vale? Empecé a escribir con tan solo 6 años, el motivo fue básicamente que estaba en una clase del colegio, era típico día que la profesora había faltado y nos venía un profesor sustituto de guardia y nos mandó a hacer algo creativo. A mí se me daban fatal las cosas creativas, o al menos las cosas creativas que conocía yo por aquel entonces, que era dibujar. Nunca se me dio bien dibujar. Entonces, como a mí se me daba tan mal, yo decidí ponerme a escribir un cuento. De hecho, recuerdo que hice un dibujo absolutamente catastrófico y después, la parte de atrás, hice un cuento basado en ese dibujo. Recuerdo además que iba de 3 hermanos que visitaban la casa de una bruja en un pantano lleno de criaturas mágicas. El caso es que cuando terminó la clase, el profesor en cuestión nos pidió que le enseñásemos qué habíamos hecho. Y cuando yo le enseñé esto, pues la verdad que me elogió y me dijo, qué creativo. A mí nunca nadie me había elogiado por nada, o sea, yo no me sentía especial con nada. A ver, también digo, tenía 6 años, o sea, aparte de jugar a los Pokémon, creo que hacía pocas cosas. Pero es verdad que a mí esto me reconfortó mucho, es decir, el hecho de que alguien alabara algo que yo hacía, hizo que a mí me empezase a interesar esto, lo quieras o no. Porque era como, por fin se me da algo bien, por fin puedo diferenciarme en algo. O sea, no se me daba bien el fútbol, no se me daba bien las cosas en general. Entonces, de repente tener esto era como, wow, puedo hacer algo que me motive, que me guste, creativo. Y gracias a esto, pues empecé un poco a escribir. Cada vez que tenía alguna clase libre y nos dejaban hacer algo creativo, yo me ponía a escribir. Y luego, pues básicamente cuando había cualquier tipo de festividad o fecha importante, tipo era Navidad, era Halloween, yo hacía como un cuento basado en esa época del año. Y la verdad que básicamente fue así, hasta que ya luego pues me replanteé hacer cosas más grandes, ¿no? Tipo, pues te pones a escribir fanfics en Wattpad como todo el mundo, que debo decir que tengo unos cuantos, o ya decides que quieres probar a publicar alguna historia de las que has terminado, porque sí, yo hasta los 17 años estuve terminando un montonazo de historias que publicaba en Wattpad, que publicaba en la red, que se la daba a mis padres para que la leyeran, pero no fue hasta los 17 que alguien me dijo, ¿por qué no publicas? Que yo dije, pues es verdad, que podría ser. Yo no lo concebía que fuera una opción viable, pero así fue. La segunda pregunta era, ¿recuerdas la primera historia que escribiste? Que bueno, ya he venido un poco a contar que realmente lo primero que escribí fue esta historia de los 3 hermanos con la bruja en el bosque, pero la primera historia así que yo recuerdo grande de novela que escribí fue una historia de fantasía épica que se llamaba Los 7 reinos. De hecho la empecé a publicar en Wattpad. Recuerdo que nunca terminé esa historia, pero tenía como 63 capítulos. Es de hecho lo más largo que he escrito nunca, tenía como 140.000 palabras y era una historia como muy colosal, muchos puntos de vista, todo muy desastroso, típica primera historia donde mezclas todo lo que te gusta, el worldbuilding tiene todas las criaturas del mundo y eso no está bien, chicos, porque hay que saber elegir y crear cosas coherentes. Pero sí, esa fue la primera historia que escribí a nivel grande, digamos, y que me gustaría a lo mejor algún día retomarla, obviamente dándole muchas vueltas al proceso, pero le guardo mucho cariño. También debo decir que tenía un fanfic en Wattpad que iba sobre 2 youtubers y era básicamente una historia de amor entre estos youtubers con mucho salseo y mucho plot twist que no tenía ningún sentido, pero me marcó también trascendentalmente. La tercera pregunta dice, ¿qué te inspira a escribir hoy en día? Pues debo decir que yo encuentro inspiración muy fácil, no hay como una cosa concreta, o sea, yo diría que a mí me inspira el hecho de contar historias, siempre me ha gustado contar historias, es como mi gran pasión, o sea, adoro escribir, adoro crear nuevos mundos, adoro crear personajes, adoro hilar esas tramas, adoro hacer plot twists, adoro, no sé, despejarme escribiendo, o sea, a mí me encanta escribir, o sea, muchas veces, de hecho, cuando necesito desahogarme, empiezo simplemente relatos o historias donde escribo el prólogo o el primer capítulo, porque a lo mejor tengo una emoción en mente que me apetece contar. Entonces, no sé, realmente me inspira el propio hecho de escribir. Es que me encanta contar historias y que estas historias encima ahora, tener la oportunidad de que conecten con la gente, me encanta, o sea, es que me encanta. La cuarta pregunta dice, ya empezamos con las obras, tío, en plan, no podemos parar ni un día, ¿en serio? Siempre a la misma hora, o sea, iros a comer, que es hora. La cuarta pregunta dice, ¿eres más de escribir de día o de noche? Debo decir que durante prácticamente toda mi vida siempre he sido de escribir de noche, era de esas personas que se iba a ir a la cama y a lo mejor a las 11 de la noche o 12 de la noche me tiraba de repente hasta la 1 o 2 de la mañana escribiendo. ¿Por qué? No sé, creo que era como ese momento del día donde estaba más en soledad y sabía que nadie me iba a molestar ni a perturbar ya esas horas y que no tenía con qué
distraerme, pero luego con el tiempo lo cambié porque primero, uno empieza a tener que adaptarse a la vida adulta y a otro tipo de horarios. Lo segundo es que ya empecé a llegar a esas horas de la noche con mucho cansancio, es decir, demasiado cansancio en el cuerpo. Mi cuerpecito ya no es el de un chaval de 16 años, entonces me canso mucho más. Y ya luego me di cuenta de que escribía mucho mejor por las mañanas a primera hora, que fuese lo primero que hacía, levantarme y lo dejaba ya hecho, e incluso así poder ir escribiendo a lo largo del día en diferentes momentos como para dar la sensación de que avanzo más, que escribir a las 2 de la mañana, de verdad. La quinta pregunta dice, ¿qué es lo que más disfrutas del proceso creativo? Pues yo debo decir que me gusta mucho el momento de estar creando una idea de cero, es decir, ese momento como en el que nace la idea, en el que todo empieza, en el que te sientas y empiezas a conectar ideas sueltas de, vale, pues tengo este concepto, tengo este tema, tengo este protagonista, tengo estos elementos, tengo este tono, y todo como que empieza a encajar y va tomando forma. A mí eso me encanta, y yo creo que luego mi siguiente parte favorita es el momento de empezar a escribir la historia. En plan, los primeros capítulos de la historia, cuando empiezas a darle forma, siempre son mis favoritos. ¿Y lo que más odias o te cuesta? Chicos, yo debo decir que a mí me cuestan dos partes un montón. La primera es el desarrollo de la novela, es decir, cuando estás en ese punto intermedio de la novela, que la idea principal tiene que ir desarrollándose para empezar a evidenciar todo, pero todavía no llega a resolverse el conflicto ni a estallar todo. Esa parte yo suelo ahí bloquearme un poco, ir mucho más lento. Y luego diría que las correcciones, o sea, ese momento de terminar el libro y después de haberlo terminado, tener que ponerte a corregir el maldito libro, yo lo paso muy mal. Me gusta darle forma y me gusta que luego quede bien, pero os juro que es... ¡Ah! Soy lentísimo, o sea, soy lentísimo. ¿Tienes alguna manía o ritual a la hora de escribir? Yo debo decir que no demasiadas. Yo me suelo sentar a escribir, me pongo los auriculares, me pongo música. La música me da un poco igual, intento que sea un poco de ambientación y que tenga que ver un poco con la novela, pero realmente no, o sea, lo único que tengo que tener siempre como mi documento de la escaleta abierto, intento tener también una página de estas de buscar sinónimos por si en algún momento me atasco, como poder recurrir a ella fácilmente, pero creo que no tengo nada, en plan, simplemente esto, que necesito como tener mis archivos abiertos, pero ya está. ¿Qué te motiva a seguir escribiendo cuando estás bloqueado? Yo me he dado cuenta con el paso de los años que a mí lo que me pasa es que me bloqueo cuando no soy capaz de avanzar en un punto de la historia que no tengo claro. Es decir, a lo mejor tengo una escaleta muy desarrollada, pero justo hay una parte de esa escaleta que no he dejado tan detallada, que no sé muy bien cómo resolver. Y entonces llego ahí y a lo mejor no me empieza a encajar mucho con lo que tiene que pasar más adelante y me bloqueo porque me frustro y no salen las cosas y no me salen las palabras. Entonces mi forma de lidiar con esto es obligándome a escribir. Hay que salir del paso. Esto es como si de repente te empiezas a hundir en un pantano y cada vez tienes el agua más arriba, o sea, tú tienes que buscar salir de ahí. No tienes que salir de la mejor forma, no lo tienes que hacer perfecto, simplemente salir, porque si te quedas ahí te vas a ahogar. Entonces, yo ya lo que hago es simplemente escribir, forzarme a escribir todo lo que pueda para superar ese bache, hacerlo como sea, o sea, aunque a lo mejor en ese momento no detalle tanto las cosas, aunque a lo mejor no tengan sentido, simplemente salgo de ahí, ya volveré a eso más adelante, cuando a lo mejor tenga más claro lo que tiene que pasar, o cuando incluso tenga más definido lo de adelante y pueda volver atrás y hacerlo mejor, pero básicamente avanzar. ¿Cómo sabes que una historia está lista para escribirse? Esta es una gran pregunta y creo que realmente no lo sabes. O sea, creo que simplemente te lanzas. Al final yo creo que con las historias siempre puedes estar escaletando y siempre puedes estar profundizando más, pero tienes que saber cuándo pararte a ti mismo, porque si no nunca empieza el proceso creativo de escribir. Entonces, al final tú puedes darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y obviamente toda preparación que hagas antes va a ser siempre muy positiva y te va a ayudar a que el resultado sea mejor. Pero también yo creo que hay que entender que en algún momento tienes que arrancar y cada uno puede tener sus procesos. Yo hay historias, por ejemplo, el proyecto Artes Oscuras, que pronto os hablaremos más de él, que empecé a escribir sin tener nada de la escaleta y luego con el paso del tiempo me arrepentí, pero en ese momento yo sentía que tenía que empezar ya esa historia. Hay historias como por ejemplo Ruinas y Sombras, que hasta no tener la escaleta totalmente definida capítulo por capítulo no me atreví a lanzarme. Y ahora con la siguiente historia que estoy escaletando, pues he hecho la mayor escaleta de mi vida para esta historia y aún así siento que todavía no es suficiente porque siento que tengo que darle más vueltas. Entonces al final yo creo que algo en tu interior te dice, es el momento. Pero yo sí que os animaría a dar el paso, empezar a escribir. A veces incluso las escaletas no salen, a veces hasta que no te pones a escribir las cosas no salen. Entonces yo os recomendaría que aunque sea escribís ese prólogo, ese primer capítulo, para ver el tono de la novela, para ver que os funciona. Podéis ir escaletando incluso a medida de que vais escribiendo. Podéis no escaletar y simplemente corregir al final del libro, no pasa nada, pero empezadlo. Vamos a ir con una serie de preguntas más rápidas, ¿vale? ¿Cuál de tus personajes se parece más a ti? Obviamente Cyrandel, o sea, creo que nunca es un personaje que sea tan como yo. ¿Con cuál no te llevarías nada bien? Esta me cuesta un poco, yo creo que sería con Cayetana de Postales y Pasteles. ¿Qué canción sería el tema principal de tu libro? Como tengo varios os voy a hablar de tres. Ruinas y Sombras, el tema sería este que va a sonar ahora mismo. No lo dejo mucho rato porque si no me salta el copyright, pero os dejo por aquí la canción por si la queréis ir a escuchar. De Postales y Pasteles obviamente sería Carolina. Carolina.
Y del proyecto actual, que es Proyecto Artes Oscuras, que ya os digo que pronto vais a saber más de él, literalmente el libro empieza con esta cita. ¿Eres más brújula o mapa? Esto es lo que nos referíamos de si eres más de planificar las historias o de dejarte guiar sobre la marcha. Yo intento planificar mis historias, me gusta planificarlas, me da paz mental y he descubierto que a mí me funciona mejor. Pero es verdad que muchas veces me dejo llevar cuando tengo muchas ganas de escribir algo. ¿Cómo eliges los nombres de tus personajes? Pues mira, muchas veces lo hago simplemente juntando palabras sueltas, o sea, cuando escribo fantasía es como vamos a juntar palabras sueltas y lo que suene guapo sonó. Otras veces cuando hago fantasía lo que hago es intentar asociar el personaje a un elemento y ese elemento lo intento traducir a otros idiomas y de esas palabras en otros idiomas intento crear el nombre. O a veces simplemente por sonoridad que quede bien. ¿Qué herramienta o programa usas para escribir? Yo debo decir que uso Drive porque me da mucha seguridad que todo se guarde en la nube y poder acceder a ello en cualquier momento. Entonces yo uso Google Drive, los documentos de Google Drive. ¿Cuánto tardas en escribir un primer borrador? El libro que menos he tardado en escribir tardé 2 meses y fue de Postales y Pasteles. Es verdad que porque contaba con la ayuda de Isa, pero si no, Ruinas y Sombras tardé como unos 4 meses. Es un libro cortito, tiene unas 80.000 palabras, pero normalmente puede variar. Yo diría que la media más normal que tengo suele ser desde los 4 o 5 meses, si todo el proceso va bien, 1 año si voy un poco más bloqueado. O sea, creo que más de 1 año no tardaría ahora mismo en escribir una novela nunca. También os digo, los procesos varían mucho dependiendo de la persona. Está muy bien que haya gente que tarde 1 mes en escribir una novela y está muy bien que haya gente que tarde 3 años en escribir su novela. Cada proceso es un mundo y cada persona es un mundo, no pasa nada, está perfecto. ¿Qué género te gustaría escribir pero aún no te atreves? Debo decir que llevo mucho tiempo dándole vueltas a la idea de escribir un thriller. Me gusta leerlos, es un género que creo que se me podría dar bien, pero todavía no me termino de animar porque al final a mí me gusta mucho el tema de la fantasía y todo eso, entonces me cuesta mucho hacer cosas como contemporáneas sin ningún elemento mágico. Podría hacer un thriller mezclado con fantasía o algo así, pero bueno, de momento no me animo, pero es un género que me gustaría explorar en el futuro. O algo de terror, tal vez. ¿Qué libro desearías haber escrito tú? Pues no sé, yo creo que me quedo con Guardianes de la Ciudadela, la trilogía de Laura Gallego, El arte de ahogarse, de Ava Reid, o Rivales divinos, de Rebecca Ross. Son 3 libros que me hubiera gustado escribir. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Yo le diría que se calme, que todo llega, que todo fluye, que no se agobie, porque yo sé que el Andrés del pasado va a pasar etapas malas, donde se va a sentir un impostor, donde va a sentir que todo el mundo avanza y él no, y le diría que esté tranquilo porque todo llega, o sea, todo cambia muy rápido de un momento a otro, y que trabaje y se esfuerce mucho, que al final es lo que merece la pena, que esté orgulloso de lo que escribe, sobre todo que haga las cosas siempre, siempre, siempre acordándose de qué es lo que le motiva, de qué es lo que le hace feliz, que escriba aquello que le gusta a él y siga ese camino siempre. Qué profundo, joder. Y bueno, chicos, lo vamos a dejar ya por aquí porque se está quedando un vídeo larguísimo con tantas preguntas, así que nada, si os gustan este tipo de vídeos más tipo tag, más tipo responder preguntas, tengo otras ideas en mente, así que si veo que lo apoyáis, si veo que le dais like, que comentáis que os gusta realmente este contenido, os traeré más vídeos de este tipo más adelante. Así que nada, muchas gracias por estar hoy aquí acompañándome en un vídeo más. Agradezco mucho a la gente que me escribe, que me viene a decir, oye, me he visto tu vídeo, me ha encantado, me lo pongo mientras hago tareas de casa, mientras estoy cocinando, mientras juego a la Play, mientras estoy en el gimnasio. O sea, me encanta de verdad, así que muchas gracias de verdad por estar aquí un día más. Me despido de vosotros y nos vemos la semana que viene con más. Un besito y chao, chao.